Evelyn se sentó en su sillón favorito junto a la ventana, entrecerrando los ojos contra el brillante sol de octubre. Las viejas cartas españolas, fechadas en 1790, estaban extendidas sobre la mesa en abanico. Estaba releyendo por enésima vez un fragmento especialmente difícil, en el que doña Isabel escribía a su prima sobre la misteriosa desaparición de las joyas de la familia. E imagínate, querida María, que la caja estaba vacía, y la única llave que tenía la guardaba mi marido. Qué asombrosa coincidencia, ¿verdad? Evelyn sonrió. El sarcasmo de doña Isabel había sobrevivido a los siglos y aún sonaba agudo. Hizo una nota al margen. Este punto encajaría perfectamente en la mecánica de su nuevo juego. Brighton llevaba una semana diciendo que necesitaban un giro argumental fuerte para la segunda parte del juego. El teléfono vibró sobre la mesa, un número desconocido. Evelyn contestó sin dejar de tomar notas. Hola, soy Marilyn Thorndyke. Creo que ya sabes quién soy. Evelyn se quedó paralizada con el lápiz en la mano. Claro que lo sabía. Su ilustradora, una joven artista con ridículos tatuajes y la costumbre de frotarse constantemente sus rizos negros. Tu marido no volverá a casa. Que tengas un buen día. La llamada se cortó. Evelyn colgó lentamente el teléfono. Su mirada se posó en la foto familiar. Brighton y ella delante de la cabina con su primera partida de Misterios del Castillo de Toledo. Sonreía con su sonrisa especial, la comisura derecha de la boca levantada justo por encima de la izquierda y esa expresión de «sé algo especial» en los ojos. Con esa sonrisa la había besado por primera vez en una convención de juegos de mesa en Chicago hacía 6 años. Su primer impulso fue llamar a Brighton. Evelyn ya había cogido el teléfono, pero se detuvo. En lugar de eso, se levantó y entró despacio en su despacho. El olor a café y canela. Brighton siempre tomaba café con canela cuando estaba trabajando en un nuevo proyecto. Estanterías repletas de juegos de mesa, prototipos y borradores de reglas. Una mesa con los bocetos de Marilyn, coloridos pero ajenos a su proyecto. Evelyn sacó el cajón superior del escritorio, donde estaba todo el papeleo del proyecto en curso. Estaba vacío. Comprobó metódicamente los demás cajones. Había desaparecido todo el material del juego, traducciones, referencias históricas y los primeros borradores de las reglas. Le costaba respirar. Las tarjetas de visita de Marilyn cubrían el escritorio. Ilustradora de proyectos históricos, estilo de autor único. Evelyn recordó cómo Brighton había insistido en trabajar específicamente con ella, a pesar de que su artista residente había estado dispuesto a encargarse del proyecto. Tiene una mirada fresca, dijo. Ella traerá algo nuevo a la mesa. Bueno, nuevo desde luego que lo consiguió. Evelyn volvió a su escritorio y miró las cartas de doña Isabel. La única llave la tenía mi cónyuge. Sacó su portátil y abrió la carpeta «Copias de seguridad». 3 años trabajando en el proyecto le habían enseñado a hacer siempre copias. Brighton se burlaba a menudo de su paranoia. Por su mente pasaron retazos de recuerdos. Cómo Marilyn siempre llegaba tarde después de las discusiones del proyecto. Cómo Brighton había empezado a llevar una colonia nueva. Cómo había cambiado la contraseña de su teléfono. Todo el tiempo estaba traduciendo una historia sobre una mujer que se vengaba con elegancia de un marido infiel, pero no se había dado cuenta de cómo su propia vida se estaba convirtiendo en una trama similar. Evelyn sonrió y empezó a teclear. Doña Isabel estaría orgullosa de ella. El reloj marcaba las 8:30 de la tarde. Evelyn estaba sentada en completo silencio en su despacho, mirando el teléfono. 15 llamadas perdidas al número de Brighton. 37 mensajes. Ni una sola respuesta. El abonado no está disponible temporalmente. Se vio reflejada en la pantalla oscura del portátil. Extrañamente, su rostro parecía tranquilo. Demasiado tranquilo para una mujer cuyo marido acababa de dejarla por una amante. Quizá fuera la costumbre profesional de buscar detalles y analizar. Lo primero que hizo fue comprobar la cuenta bancaria común. En los últimos 3 meses, débitos regulares en el restaurante Lorenzos, 5 veces en el Hotel Golden Pine, una joyería, $340 por un broche de hoja de arce. Marilyn había llevado uno en su última reunión con su editor. Evelyn sacó una caja de papeles. Ordenó pedantemente los recibos por fecha. Después de cada reunión de negocios, una factura de restaurante para 2. Un vino tinto del Priorat que Marilyn llamó el único vino aceptable en esta ciudad. Facturas de tintorería, camisas, trajes.
Nuevo perfume Tom Ford. En su bandeja de entrada, una carta del señor Hampton de hace una semana. Se preguntaba por qué había faltado a sus dos últimas citas. ¿Qué reuniones? Brighton dijo que el editor las canceló porque estaba ocupado. Esa última reunión, cuando él estaba actuando tan extraño, interrumpiéndola todo el tiempo, todo tiene sentido ahora. Las redes sociales de Marilyn estaban llenas de fotos. Los bocetos para su juego, realmente talentosos, debemos admitir. Selfies con una media sonrisa misteriosa. El proceso creativo. La inspiración no espera. Trabajar con gente increíble. El último post es una foto de una puesta de sol desde la ventana de Lorenzos. El pie de foto. A veces la vida nos da una segunda oportunidad. 43 likes. El perfil de Brighton entre ellos. Suena el teléfono. Un mensaje de Susan. Hoy he visto a Brighton en Golden Pine. ¿No dijo que tenías problemas? Susan trabajaba como recepcionista en ese hotel. El siguiente mensaje llegó un minuto después. Se fue hace 2 horas. Le acompañaba una chica de pelo rizado oscuro. Evelyn abrió su última foto juntos en el escritorio. Estaban en la convención de juegos de mesa del año pasado, sonriendo a la cámara. Al fondo se veía a Marilyn, que ya estaba por allí, observando más de cerca. Hace 4 meses, Brighton insistió en reescribir las reglas para 3 jugadores en lugar de 2. Más mecánica dinámica, más interacción. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era la madre de Brighton. «Cariño, ¿qué está pasando?» Brighton envió un mensaje extraño. «¿Qué tipo de mensaje, Marta?» «Algo sobre cambios en la vida y que se pondrá en contacto conmigo más tarde». «Evelyn, querida, ¿habéis discutido?» «No, Marta. No nos peleamos. Simplemente encontró algo mejor». Hubo una pausa pesada. «Oh, cariño, lo siento mucho». «No lo sientas, estoy bien». Realmente estaba bien. De un modo extraño, su mente se aclaró. Evelyn sacó su viejo bloc de notas, el mismo en el que una vez había anotado las primeras ideas para su juego juntas. En una página en blanco garabateó: «Plan de acción. Brighton y Marilyn cogieron los materiales del juego. Creen que han ganado, pero se olvidaron de 2 cosas. Ella todavía tiene copias de seguridad de todos los documentos, y ella es mejor en los juegos de mesa que ellos. Bueno, ella les dará un juego que no olvidarán». Se hizo el silencio en la oficina, ese silencio especial que se produce antes de un gran partido. Evelyn cogió el teléfono y marcó el número del señor Hampton. El viejo editor siempre trabajaba hasta tarde. «Buenas noches, señor Hampton. Disculpe el retraso. Creo que tenemos que hablar seriamente sobre el futuro del proyecto». Evelyn estaba sentada en una cafetería frente al centro de convenciones donde en 2 días se inauguraría la convención anual de juegos de mesa. Fue aquí, en esta mesa, donde conoció a Brighton hace 6 años. Por aquel entonces, intentaba escapar del ruido de la convención, donde había presentado su traducción de un juego de dados medieval español. Brighton se había sentado en su mesa con una taza de cacao, alegando que todos los demás asientos estaban ocupados. Era mentira, había muchos asientos vacíos, pero ella apreció su descaro. «He visto tu presentación», le dijo. «¿Qué te parece hacer algo moderno basado en ese juego?» Se sentaron hasta que cerró el café. Brighton dibujaba diagramas en servilletas, ella apuntaba ideas en un cuaderno. A medianoche, tenían un borrador de lo que más tarde se convertiría en Misterios del Castillo de Toledo, su primer éxito. Evelyn dio un sorbo al café frío. «Me pregunto si Brighton se acuerda de cuando trabajaban en aquel juego». Todos los viernes ella iba a su pequeño estudio, pedían una pizza y discutían hasta quedarse afónicos sobre la mecánica del juego. Él estaba obsesionado con crear algo único. Ella, preservar el espíritu histórico del original. Su primer beso ocurrió sobre un prototipo de campo de juego. Ella argumentaba que el castillo debía estar en el centro, no en un lateral. Él discutió obstinadamente, y entonces él se inclinó y la besó, interrumpiéndola a medias. El tablero de juego voló al suelo, las fichas se esparcieron. Las recogieron hasta la mañana, distraídos de vez en cuando por más besos. Los Misterios del Castillo de Toledo salió a la venta 8 meses después. En la presentación, Brighton se arrodilló y le entregó la caja con el juego. Dentro, en lugar de cartas, había un anillo. «¿Jugarías conmigo al juego más importante?» Trillado, pero le pareció increíblemente romántico en ese momento. Se casaron en el mismo centro de convenciones donde se habían conocido. Las mesas estaban dispuestas como campos de juego,
Los invitados recibían tarjetas de tareas e incluso la tarta estaba decorada con figuras en miniatura de su juego. La madre de Brighton puso los ojos en blanco. ¿Qué otra cosa se podía esperar de dos fanáticos? Pero estaban contentos. Luego siguieron otros proyectos. Mercader de Venecia, un juego de cartas sobre las guerras comerciales del Renacimiento. Secretos de Granada fue su primera aventura en toda regla. Con cada juego se sentían más seguras, más conocidas en círculos cerrados. Evelyn se encargaba de la investigación histórica y la mecánica, Brighton del diseño y la promoción, el tándem perfecto. Hace 3 años compraron una casa, un gran salón para probar nuevos juegos, oficinas separadas para cada uno. Ahora tenemos un cuartel general, se alegró Brighton. En el sótano montó un taller donde fabricaba prototipos. Aún recuerda el olor a madera fresca y pintura mientras él trabajaba en nuevas figuras. Su último proyecto juntos iba a ser Blood and Honor, un juego basado en la historia de una misma familia española. Evelyn había encontrado accidentalmente los documentos en un archivo, una enrevesada historia de traición, venganza y redención. Va a ser la bomba, dijo Brighton. Necesitamos un artista muy especial para este proyecto. Así fue como Marilyn entró en sus vidas. La camarera trajo la cuenta. Evelyn sacó la tarjeta de crédito y de repente se dio cuenta de que aún llevaba la pulsera que Brighton le había regalado después de su segundo partido. Era de plata y tenía grabado: La vida es el mejor juego. Se desabrochó la pulsera y se la guardó en el bolsillo. Se había acabado el tiempo de los recuerdos sentimentales. Era hora de empezar una nueva partida, esta vez sin Brighton. Al salir de la cafetería vio el cartel de la próxima convención. Invitado especial Brighton Ravenscroft presenta su nuevo proyecto. Así que ella y Marilyn habían decidido actuar con rapidez. Bueno, ella tampoco tenía intención de dejarlo para más tarde. Evelyn sacó su teléfono y marcó el número de un viejo amigo, el artista Theodore Blackwood, el mismo al que Brighton había rechazado una vez en favor de Marilyn. Ted, ¿recuerdas que dijiste que me debías una por mi ayuda con aquel juego japonés? Creo que es hora de devolverte el favor. La cartera de Marilyn Thorndike había aparecido por primera vez en su mesa hacía 8 meses. Evelyn recordaba el momento con precisión fotográfica. Las brillantes ilustraciones en acuarela, la inusual caligrafía de las firmas, la fotografía descuidadamente prendida de la autora, rizos negros, un ramillete de pecas, un tatuaje de dados en la muñeca. Es perfecta para el proyecto, se entusiasma Brighton. Mira esas líneas, el trabajo ligero. Es exactamente lo que se necesita para Blood and Honor. La primera reunión tuvo lugar en el despacho de su casa. Marilyn llegó 20 minutos tarde. Voló a la sala con una taza térmica y un portapapeles bajo el brazo, desparramando disculpas y encanto. Perdón, siempre me pierdo en los barrios nuevos. Oh, tienes una colección de juegos increíble. ¿Es esta la primera edición de Mazmorras? Evelyn vio cómo Brighton se animaba y empezaba a mostrar piezas raras de su colección. Marilyn estaba atónita, haciendo las preguntas adecuadas, mirándole con admiración, un clásico del género. Pero entonces Evelyn solo se fijó en su habilidad para hacer que la gente se sintiera a gusto. Los primeros bocetos fueron realmente impresionantes. Marilyn captó el espíritu de la España medieval, pero añadió algo propio. Una inquietante sobriedad en los paisajes, un trasfondo de amenaza en los retratos de los personajes. Brillante, exhaló Brighton mirando los bocetos. Así es exactamente como yo lo vi. Las reuniones de trabajo se hicieron más frecuentes. Marilyn traía nuevas opciones. Discutían los detalles. Se quedaban hasta tarde. Empezó a aparecer con vaqueros y camisetas holgadas en lugar de camisas estrictas. Es más cómodo para dibujar, explicó mientras Brighton se miraba el tatuaje del hombro. El ambiente en el grupo estaba cambiando sutilmente. Brighton ahora miraba los bocetos de Marilyn a primera hora, dejando para más tarde las traducciones de Evelyn. En las reuniones se sentaban más a menudo una al lado de la otra, intercambiando miradas comprensivas. Empezaron a compartir bromas que solo ellas entendían. ¿No la encuentras un poco relajada?, preguntó un día Susan, pasando a tomar una taza de té. Evelyn se encogió de hombros. Es una artista, todas lo son. Y las señales eran cada vez más evidentes. Toques casuales mientras se pasaban los papeles. Carcajadas a puerta cerrada.
Brighton empezó a llevar camisas que antes consideraba demasiado juveniles. Marilyn le frotaba constantemente el pelo cuando hablaba. Un día, Evelyn volvió de la tienda antes de lo habitual y los sorprendió trabajando en el diseño de un parque infantil. Estaban demasiado juntos, sus cabezas casi tocándose. Ante su aparición, retrocedieron precipitadamente. Discutiendo la disposición de las piezas, murmuró Brighton. Un rubor ardió en las mejillas de Marilyn. Entonces comenzaron las consultas no programadas. Brighton se quedó en el estudio de Marilyn. Hay que ultimar los detalles del vestuario, explicó. Es importante mantener la exactitud histórica. Evelyn señaló en silencio la carpeta con las descripciones detalladas de los trajes de la época, pero él ya no escuchaba. Marilyn también había cambiado. Ahora se comportaba con exagerada cortesía, como disculpándose. A veces Evelyn captaba sus miradas, una mezcla de lástima y superioridad. Una vez había dejado Boyd en el despacho un pañuelo empapado en un perfume nuevo. Brighton lo había guardado en un cajón del escritorio durante 15 días. Hacía 15 días habían organizado una presentación del concepto actualizado del juego al señor Hampton. Marilyn acudió con un vestido rojo de escote profundo. Pensé que debía estar presentable, dijo, sin mirar al editor sino a Brighton. Él no pudo apartar los ojos de ella en toda la velada. Después de la presentación, los tres fueron a un restaurante. Evelyn les escuchó hablar de arte contemporáneo, bebiendo vino tinto y riéndose de chistes que solo ellos dos entendían. En un momento dado, vio su reflejo en el espejo. Parecían una pareja y ella una compañera de viaje ocasional. Y entonces, ayer, sonó aquella llamada. Evelyn abrió la carpeta de los bocetos de Marilyn. Un trabajo realmente talentoso. Sobre todo la última serie, una historia de traición y venganza en la España medieval. Es curioso cómo la vida a veces copia al arte. La biblioteca de la universidad olía a polvo y a libros viejos. Evelyn estaba sentada en una mesa alejada, rodeada de pilas de documentos. Durante 3 días, había reunido metódicamente pruebas de su autoría. Cartas al editor con el concepto original del juego, borradores de traducciones, notas en los márgenes de documentos archivados. ¿Señorita Ravenscroft? El anciano archivero señor Finch apareció tan silenciosamente como un fantasma. Encontré esas carpetas por las que preguntó. Historia de la familia Mendoza, 1799. Ella asintió agradecida. El señor Finch era una de las pocas personas que la recordaba como estudiante investigadora. Fue él quien había dirigido su interés por los archivos españoles 15 años atrás. Sabe, bajó la voz hasta convertirla en un susurro. Allí se descubrieron documentos adicionales. Recientemente han sido digitalizados. Estaban guardados en otra colección. Creo que podrían interesarle. Sobre el escritorio había una nueva carpeta. Evelyn abrió la primera página y se quedó helada. Eran cartas personales de doña Isabel, no los mensajes oficiales que había traducido antes, sino un verdadero diario de venganza. Querida María, ¿me preguntas cómo sobreviví a la traición de Alejandro? Oh, hice más que sobrevivir. Convertí su vida en una exquisita partida de ajedrez, en la que cada movimiento estaba calculado 20 pasos por delante. Evelyn leyó con avidez las páginas amarillentas. La historia que había conocido antes adquirió de pronto nuevos colores. Doña Isabel no solo se había vengado de su marido infiel, sino que había creado una auténtica obra de arte a partir de su venganza. Primero, dejó que su marido y su amante creyeran que habían ganado, que disfrutaran de la ilusión de la libertad. Y luego empezó a actuar. Cartas, visitas, rumores, todo se sumó a un complejo patrón que lenta pero seguramente condujo a su caída. Es curioso, escribió doña Isabel, con qué facilidad la gente delata sus debilidades cuando se siente victoriosa. Alejandro estaba tan orgulloso de su nueva posición en la corte. Carmen, su bella y joven pasión, disfrutaba tanto con sus nuevas joyas. No se daban cuenta de cómo cada paso que daban acercaba el desenlace. Evelyn sacó un cuaderno. Los paralelismos eran evidentes. Brighton y Marilyn también se sentían ganadoras. Se han hecho con los materiales del juego. Creen que pueden apropiarse de 3 años de trabajo. No se dan cuenta de que el verdadero juego acaba de empezar. En las cartas de doña Isabel encontró más y más detalles. Cómo había utilizado las conexiones sociales. Cómo lentamente, paso a paso, había construido su plan. Cómo dejó que el orgullo de su marido,
y la confianza en sí misma de su amante jugaran en su contra. ¿Recuerdas, María, que dije que la venganza era un plato que se servía frío? Me equivoqué. La venganza es un postre exquisito que se prepara lentamente, con amor por cada detalle. Y cuando llega el momento de servirlo, los invitados no se dan cuenta de que tras el dulce sabor se esconde la amargura de la venganza. Evelyn repasó sus notas del juego. Brighton y Marilyn le robaron la mecánica, pero desconocen lo principal. El trasfondo histórico, los detalles sutiles que convierten un juego sencillo en una obra maestra. Detalles que solo guarda en su cabeza. Sacó un cuaderno nuevo y empezó a escribir. El plan de venganza debe ser tan elegante como el de doña Isabel. Cada movimiento calculado, cada detalle importante. ¿Cree Brighton que la conoce? Había olvidado que ella siempre había sido la mejor estratega de los dos. El señor Finch reapareció, llevando una pila de periódicos viejos. Pensé que le interesaría saber cómo acabó la historia de doña Isabel. Evelyn levantó la vista de las notas. ¿Cómo acabó? El anciano sonrió enigmáticamente. Abrió una escuela para señoritas. Les enseñaba, como dicen los documentos, el arte de la vida y la estrategia. Y su marido, bueno, digamos que su destino final es indocumentado. Tampoco el destino de su joven pasaporte. Evelyn cerró el cuaderno de golpe. El plan empezaba a tomar forma. Era el momento de actuar. Gracias, señor Finch. Ha sido de gran ayuda. Cuando quiera, hizo una pausa. ¿Y sabe qué? Todo en la vida vuelve a la normalidad. La historia tiene una forma de repetirse. Al salir de la biblioteca, Evelyn sonrió. Doña Isabel tenía razón. La venganza es como el postre. Y ella iba a hacer que fuera inolvidable. El estudio de Theodore Blackwood se encontraba en el ático de una vieja mansión. Evelyn subió la chirriante escalera, mirando los bocetos que colgaban de las paredes. Clásicos, con la técnica de los viejos maestros. El piso de arriba olía a óleo y café. ¿Así que la chica de las acuarelas te robó a tu marido? Ted ni siquiera se volvió de su caballete. Su barba gris estaba manchada de pintura roja. Le dije a Brighton, no puedes confiar en esos ilustradores de lujo, no respetan la tradición. Evelyn se hundió en una desgastada silla de cuero. Necesito tu ayuda, Ted. ¿Recuerdas el estilo que discutimos para la historia española? El gótico oscuro, los detalles inquietantes en el fondo. Lo recuerdo. Y recuerdo a tu marido diciendo que era demasiado oscuro para el mercado actual. Ted resopló, limpiando sus pinceles. ¿Y ahora qué? ¿Ahora está de moda lo sombrío? Extendió sus notas sobre la mesa. Ahora hacemos lo que pretendíamos en un principio, solo que mejor. Cada ilustración debe contener un significado oculto, un segundo plan, una historia dentro de otra historia. Durante las 4 horas siguientes trabajaron en el concepto. Ted dibujó bocetos rápidos. Un castillo al atardecer, donde las sombras se pliegan en figuras siniestras. Un retrato de un noble cuyos ojos reflejan una escena de traición. Un mapa del dominio, donde los ríos se curvan en forma de serpiente. Aquí, Ted señaló un detalle ornamental. Esconderemos un indicio de las letras. Y aquí, en los pliegues del vestido, se ocultará el verdadero nombre del traidor. A la gente le gusta buscar símbolos ocultos. Al final de la semana, las ilustraciones principales estaban listas. Evelyn las colocó junto a las notas sobre la mecánica del juego. Ahora el traidor no solo perdía, sino que cada vez lo hacía de una forma nueva, cada vez más humillante. Tenemos que probar la mecánica. Evelyn buscó en una lista de viejos amigos de la comunidad de jugadores, gente que pueda guardar un secreto. Las primeras pruebas se hicieron en el sótano de una vieja tienda de juegos de mesa. 5 jugadores, todos veteranos de la comunidad, sin teléfonos ni fotos. Es brillante, dijo Marcus, uno de los probadores, después de la tercera partida. El jugador cree que está siendo astuto, que está jugando su partida, pero en realidad cada movimiento que hace le acerca más a la ruina. Y no puedes meterte con él, todo sigue las reglas. No había ni una sola indicación explícita de traición en las reglas. Solo el sistema de movimientos, solo la mecánica de la elección. Pero cada vez que un jugador intentaba hacer trampas, el sistema se volvía contra él. Y estas ilustraciones, Sara, crítica profesional, no podía apartar los ojos de las cartas. Son simplemente hipnotizantes. Cada vez te das cuenta de algo nuevo. Es como un mensaje del pasado.
Ted ha creado nada menos que 3 capas de significado para cada mapa. En la superficie está la precisión histórica, la belleza de los detalles, más profundo, símbolos que el jugador cuidadoso puede entender, y en el fondo, mensajes que solo Brighton y Marilyn entenderán. ¿Has oído las noticias? Alguien preguntó durante un descanso. Brighton Ravenscroft ha anunciado un nuevo proyecto. Algo sobre la historia de España. Evelyn sonrió. Lo estaba esperando. A Brighton no se le daba bien mantener la boca cerrada, sobre todo cuando se sentía ganador. «¡Que anuncie!», dijo ella colocando las cartas para un nuevo juego. «Esto es solo el principio del juego». Ted, que había estado observando las pruebas, se acercó a ella durante una pausa. «¿Sabes? He estado pensando, quizá podríamos añadir un elemento más. En la escena final, cuando el traidor sea derrotado, podríamos esconder un retrato real de doña Isabel en el reflejo del espejo. Su retrato». Evelyn miró la última carta. «Hazlo, pero que el retrato solo se vea desde cierto ángulo. Como recordatorio, algunas cosas solo se hacen evidentes cuando las miras de la manera correcta». Por la noche, llegó un mensaje de Susan. «He visto a tu maridito con su artista. Han reservado una sala de conferencias para una presentación dentro de 15 días». «Gracias», respondió Evelyn. «Justo a tiempo para terminar nuestro proyecto». Miró las cartas. Una historia de traición y venganza oculta en la cubierta de un hermoso juego de mesa. Brighton siempre decía que los mejores juegos eran los que se podían jugar una y otra vez, descubriendo algo nuevo cada vez. «Es bastante arriesgado», se frotó el señor Hampton su monóculo anticuado. «Lanzar un juego el día antes de su presentación. ¿Estás segura, Evelyn?» Estaban sentados en su despacho, amueblado con muebles antiguos. En las paredes había primeras ediciones de juegos de mesa legendarios, muchas autografiadas por sus creadores. «Absolutamente segura. Tenemos todas las pruebas de mi autoría. Cada etapa del desarrollo está documentada». Evelyn abrió su portátil. Correspondencia por correo electrónico con consultores históricos de hace 2 años. Fotografías de los primeros bocetos, grabaciones de grupos de discusión, borradores de traducciones con notas en los márgenes. ¿Ves las marcas de tiempo? Cada archivo se creó mucho antes de que Marilyn participara en el proyecto. ¿Y esto? Abrió una carpeta de correos electrónicos. Es mi correspondencia con los archivos españoles. 3 años de material. El señor Hampton tamborileó con los dedos sobre el escritorio, pensativo. «Sabe, he visto muchas historias sórdidas en 40 años en el negocio editorial. Pero que un marido le robe un proyecto a su mujer, eso es un nuevo nivel». «No robar», corrigió Evelyn. «Está tratando de robarlo, pero no se lo permitiremos». Sacó una tableta y mostró una maqueta de una futura presentación. Ted se superó. Cada diapositiva era una obra de arte. La historia cobraba vida en sus ilustraciones. Cada detalle contaba una parte diferente de la trama. Y esto, Evelyn abrió una carpeta con material de marketing. Es nuestra campaña en las redes sociales. Empezamos en 3 días. El plan estaba calibrado hasta el último detalle. Primero, teasers crípticos en grupos de perfiles. Pistas sobre un nuevo proyecto de los creadores de los misterios del Castillo de Toledo. Referencias históricas sobre la familia española cuyas cartas sirvieron de base al juego. «Marcus ya ha iniciado un debate en su blog», reveló Evelyn un post de un conocido crítico de juegos de mesa. Solo una mención de que pronto saldrá algo especial. Sin detalles, solo intriga. Sara, con su ejército de suscriptores, iba a encenderse en 2 días. Un post sobre la importancia de la precisión histórica en los juegos, insinuando el inminente lanzamiento de un proyecto en el que esa precisión sería un elemento clave. Y abrió Evelyn el último archivo. Es el calendario de filtraciones de información. Cada día es un nuevo detalle, una nueva pieza del mosaico. En el momento de nuestra presentación, la comunidad estará expectante. El señor Hampton estudió el calendario. El día antes de la presentación de Brighton, arriesgado, pero elegante, no tendrán tiempo de reaccionar. Exactamente. Para cuando suban al escenario todos conocerán ya la versión original. Su presentación se convertirá en... Hizo una pausa, buscando la palabra. Un patético intento de plagio. El viejo editor sacudió la cabeza. «Sabe, Evelyn, siempre pensé que era usted tranquila y apacible. ¿Quién lo hubiera dicho?» «Soy blanda», sonrió ella. «Es solo que algunas personas confunden suavidad con debilidad. Ese es su error». El teléfono tintineó.
Un mensaje de Ted. Las ilustraciones finales estaban listas para la imprenta. Evelyn le mostró la foto al señor Hampton. Dios mío, exhaló. Esto es un nivel completamente nuevo. Marilyn y sus acuarelas no estaban ni cerca. ¿Sabes cuál es la mejor parte? Evelyn empezó a recoger los papeles. El propio Brighton me enseñó que en los juegos no solo importa la mecánica. Es importante crear una historia que atrape a los jugadores. Una historia que no olviden. Abrochó la cremallera de su maletín y se dirigió a la salida. En la puerta se detuvo. Y esta historia será inolvidable, sobre todo para algunos de sus participantes. El señor Hampton la acompañó a la salida con una mirada pensativa. 40 años en el mundo editorial le habían enseñado a juzgar a la gente, y ahora estaba seguro de una cosa. Esta fiesta iba a ser realmente interesante. En el taxi, Evelyn echó un vistazo a los últimos mensajes. Ted había terminado de trabajar en los símbolos ocultos de las cartas. Marcus envió un borrador de su próximo post. Sara preparó una reseña de juegos históricos en la que mencionaba el próximo borrador como de paso. Todas las piezas ocuparon su lugar en el tablero. Era hora de empezar la partida. El día del lanzamiento del juego, Evelyn estaba sentada en la cafetería frente al centro de conferencias donde mañana tendría lugar la presentación de Brighton. Su portátil tenía abiertos los principales foros y blogs de juegos de mesa. 9 de la mañana. Marcus publicó la primera reseña completa de Blood and Honor. En 5 minutos, el post había acumulado un centenar de comentarios. Esto es sencillamente increíble. Cada carta es como una obra de arte. La mecánica es brillante, especialmente en el escenario de la traición. ¿Has visto esos detalles del fondo? Hay toda una historia escondida ahí. A las 10 en punto, Sara había colgado una reseña en vídeo en la que detallaba los aspectos históricos del juego. Hacía especial hincapié en el trabajo con material de archivo y en la exactitud de las traducciones. Los comentarios llegaron en avalancha. El teléfono vibró. Un mensaje de Susan. Pánico en el centro de conferencias. Brighton está releyendo tu comunicado de prensa por tercera vez. Marilyn intenta contactar con su abogado. Evelyn sonrió y abrió la página del mayor portal de juegos de mesa. El redactor jefe, que había recibido una copia del juego hacía una semana, había publicado un extenso artículo. Destacaba especialmente la narrativa en múltiples capas y la asombrosa atención al detalle. ¿Y te has dado cuenta?, escribió un comentarista, de que si miras el mapa del castillo desde cierto ángulo, las sombras se pliegan en la escena de la traición? Genial. A mediodía, la historia había dado un giro inesperado. Algún aficionado atento había descubierto el primer mensaje oculto en las ilustraciones. En los pliegues de una pancarta de una de las tarjetas se podía distinguir, en efecto, una fecha, el momento exacto en que se empezó a trabajar en el proyecto. Un momento, escribió uno de los veteranos del foro. Pero esto fue mucho antes de que Brighton Ravenscroft anunciara su nuevo proyecto. Sonó el teléfono. El número de Brighton, por primera vez en 15 días. Evelyn se quedó mirando la pantalla hasta que se apagó. Al cabo de un minuto, llegó un mensaje. Tenemos que hablar, inmediatamente, seguido de un segundo. No te das cuenta de lo que estás haciendo. Esto lo arruinará todo. Evelyn sonrió y envió de vuelta un enlace a un artículo que analizaba las fechas de desarrollo del juego. No hubo más mensajes. Guardó el teléfono y volvió a navegar por los foros. Los fans seguían encontrando personajes y mensajes ocultos. Alguien ya había publicado toda una teoría sobre los paralelismos entre la mecánica del juego y la historia real de una familia española. Esto es más que un juego, escribió un crítico. Es una historia de traición, honor y retribución contada en múltiples niveles a la vez. A última hora de la tarde, había estallado un auténtico escándalo. Alguien había filtrado información en Internet sobre la próxima presentación de Brighton. Un análisis comparativo de los dos proyectos apareció en los principales portales. Fuentes confirman que el concepto original del juego y toda la investigación histórica pertenecen a Evelyn Ravenscroft. ¿Realmente Brighton intentó apropiarse del proyecto de su mujer? Exclusiva. La historia de la realización de Blood and Honor. Documentos, cartas, relatos de testigos. Susan envió un nuevo mensaje. Han cancelado la reserva de la sala de conferencias para mañana. Marilyn se fue llorando en un taxi. Evelyn terminó su café frío y cerró el portátil.
El primer movimiento estaba hecho. Ahora solo quedaba ver cómo caían las piezas una a una. Al salir del café, echó un vistazo al centro de convenciones. La presentación triunfal del nuevo juego de Brighton Ravenscroft iba a celebrarse allí mañana. Debería haber sido así. Pero en la vida, como en los buenos juegos de mesa, gana el que calcula sus movimientos con antelación. Es como cazar Pascuas, escribió el popular bloguero Diceman. Cada día los aficionados encuentran nuevas referencias. Una historia dentro de otra historia dentro de otra historia. Evelyn echó un vistazo a los foros mientras se tomaba un café por la mañana. En las últimas 24 horas, la comunidad de los juegos de mesa se había convertido en un equipo de detectives. Cada vez encontraban más detalles en las ilustraciones de Ted. Mirad, en la carta Juramento de Medianoche, puedes ver una escena de otra carta, Traición, en el reflejo de la ventana. ¿Y os habéis fijado en que los escudos de armas de todos los mapas suman un único patrón? Amigos, las fechas de los documentos del juego son fechas de desarrollo reales. Alguien creó un hilo aparte para recopilar todos los hallazgos. Al cabo de 6 horas, ya tenía 80 páginas. Les impresionó especialmente el mapa Salón de los Espejos, donde aparecía un retrato femenino con la iluminación adecuada. Ted Blackwood se ha superado a sí mismo, escribió un destacado crítico. No son meras ilustraciones, son toda una exploración del tema de la traición y la retribución en el arte. The Dice Tower publicó una disección de 1 hora del juego. Tom Wessel se mostró inusualmente serio. En 20 años en la industria no he visto nada igual. Esto es más que un juego, es un manifiesto. A mediodía sonó una nueva bomba. Una reputada revista histórica publicaba una entrevista con un archivero español que confirmaba que era Evelyn quien había estado trabajando con los documentos originales de la familia Mendoza durante los últimos 3 años. La señora Ravenscroft ha hecho un trabajo formidable, afirmaba la entrevista. Sus traducciones y comentarios nos han ayudado a comprender mejor este periodo histórico. Testigos presenciales comenzaron a aparecer en los foros. Estuve en un playtest de una versión temprana del juego hace 2 años. Evelyn dirigía ella misma todas las sesiones. La recuerdo consultándome sobre las costumbres españolas de la época. Esto fue mucho antes de que llegara Marilyn. Brighton siempre decía que la investigación histórica era cosa de Evelyn. Board Game Geek publicó un mordaz artículo sobre el intento de plagio. El autor desmontaba con detalle la cronología de los hechos, acompañándola de documentos y pruebas. A las 2 de la tarde llegó un mensaje de Susan. Brighton está en el centro de convenciones, intentando organizar una rueda de prensa. Evelyn encendió el televisor. Brighton parecía desacostumbradamente confuso. Ojeras, un traje arrugado. Marilyn no estaba. Ha habido un malentendido, comenzó. El proyecto Blood and Honor en realidad empezó como una colaboración. Los comentarios bajo la serpentina estallaron. ¿Malentendido? ¿En serio? ¿Los documentos de archivo también son un malentendido? ¿Dónde está Marilyn? ¿Por qué no defiende sus ilustraciones? Brighton siguió diciendo algo sobre diferencias creativas y visiones diferentes del proyecto, pero ya nadie le escuchaba. La comunidad había emitido su veredicto. Por la tarde, el teléfono de Evelyn no paraba de sonar con llamadas de periodistas. Todos querían una entrevista exclusiva con la mujer que convirtió la venganza en arte. Apagó el sonido y abrió un nuevo mensaje de Brighton. ¿Estás satisfecho? Has arruinado mi reputación. No se molestó en contestar. En su lugar, abrió la última carta de doña Isabel. Querida María, la gente a menudo confunde reputación con honor. La reputación se compra. El honor hay que ganárselo. Ted envió una foto. Una cola en una tienda de juegos de mesa para sangre y honor. La primera tirada está casi agotada, escribió. Preparándonos para la segunda. Evelyn sonrió. En efecto, el juego había salido bien. Solo era una lástima que Brighton nunca se hubiera dado cuenta de la regla cardinal. En un buen juego no solo había que saber hacer movimientos, sino también prever sus consecuencias. Y las consecuencias no habían hecho más que empezar. La mayor exposición de juegos de mesa del mundo zumbaba como una colmena alborotada. Evelyn estaba de pie en su stand, observando a la multitud. Ted se había superado con la decoración. Madera oscura, espejos envejecidos, iluminación misteriosa,
que revelaba detalles ocultos en las ilustraciones. «Ya están aquí», susurró Sarah, señalando hacia la entrada. Brighton y Marilyn entraron en el vestíbulo separados, como si trataran de fingir que no se conocían. Él llevaba la chaqueta de tweed arrugada que siempre usaba en momentos de estrés. Ella, sin su maquillaje habitual, con un jersey negro en lugar de sus atuendos de colores vivos. «Me pregunto qué van a hacer», murmuró Ted, corrigiendo desafiante otra carta en el atril. «No es que tengan un producto acabado. Solo observar», respondió Evelyn, sonriendo afablemente a los periodistas que se acercaban. Pasó las 2 horas siguientes concediendo entrevistas. Habló de investigación histórica, de trabajar con archivos, de cómo nació la idea de las ilustraciones por capas. Por el rabillo del ojo vio a Brighton deambulando por la sala, indeciso de acercarse. «¿Es cierto que hay mensajes personales ocultos en el juego?», preguntó un joven periodista de Gaming Weekly. «Todo el mundo encuentra algo diferente en un buen juego», Evelyn señaló el mapa de Midnight Court. «Fíjate en cómo juega la luz con los detalles. Cada uno ve lo que está dispuesto a ver». A mediodía, se había formado una cola impresionante en la caseta. Todos querían conseguir su copia del juego autografiada. Ted apenas tuvo tiempo de colocar nuevas copias de demostración. «Evelyn». Ella levantó la vista. Brighton estaba delante del stand, frotándose nerviosamente un botón de la chaqueta. «Tenemos que hablar». «Ya estamos hablando», continuó firmando cajas del juego. «En privado». «¿Por qué? ¿Todavía tenemos secretos?». Evelyn le miró a los ojos. «¿O quieres hablar de tu proyecto original?». Se había formado un vacío a su alrededor. La gente se había apartado con delicadeza, pero estaba claro que escuchaba. «Sabes que no era mi intención. Todo salió por accidente». «¿Accidentalmente?», enarcó una ceja. «¿Accidentalmente te apropiaste de 3 años de mi trabajo? ¿Accidentalmente te apropiaste indebidamente de mis traducciones? ¿Accidentalmente mentiste a un editor?». «Estoy confundido». Le tembló la voz. «Marilyn, es tan joven, tan llena de entusiasmo. Pensé que ella te haría más joven, más éxito, más importante». En el silencio que se hizo, se oyó el chasquido de los obturadores de las cámaras. «¿Sabes?». Evelyn cogió una caja del juego de la estantería. «Aquí hay una mecánica interesante. El jugador cree que puede traicionar impunemente a sus aliados. Y luego se da cuenta de que cada decisión que tomó, cada movimiento, condujo al inevitable final». Le entregó la caja. «Toma, puedes jugar cuando quieras, pero ten cuidado. En este juego, el traidor siempre pierde». «Brighton». Marilyn apareció de la nada. Tenía los ojos enrojecidos por las lágrimas. «Basta ya, diles la verdad». La multitud se acercó. Brighton cambió su mirada de Marilyn a Evelyn y viceversa. Tragó saliva. «Tengo que admitirlo. Este es su juego. Totalmente suyo. Traté de robar el trabajo de otra persona. Y lo arruiné todo». Marilyn sollozó y salió corriendo del vestíbulo. Brighton corrió tras ella, pero se detuvo. «Te quería de verdad, Evelyn». «Lo sé», volvió a afirmar Cajas. «El problema es que te querías más a ti misma». Por la tarde, cuando el flujo principal de visitantes se había calmado, el señor Hampton se acercó a la caseta. «Un trabajo brillante, querida, y no me refiero al juego, aunque el juego también es excelente». «Gracias», sonrió Evelyn con cansancio. «¿Sabe qué es lo curioso? Realmente quería hacer un juego sobre la justicia y el castigo, solo que no pensé que tendría que jugarlo en la vida real». «¿Y ahora qué?». Miró la última carta, Nuevo Amanecer. Mostraba el castillo al amanecer, y los contornos de los nuevos caminos brillaban bajo los rayos del sol naciente. El Palacio de Justicia gris parecía el epítome de la desesperanza burocrática. Evelyn estaba sentada en el pasillo, hojeando los papeles del divorcio, y se sorprendió a sí misma con un extraño pensamiento. Recordaba cada detalle de su boda, pero no podía recordar cómo era el certificado de matrimonio. Brighton llegaba tarde. Era tan propio de él llegar tarde incluso a su propio divorcio. Su abogada, una joven vestida con un estricto traje, comprobaba nerviosa su teléfono cada 5 minutos. Evelyn no tenía abogado. Ella misma había preparado todo el papeleo, incluido un detallado plan de división de bienes. Los derechos de Blood and Honor pasarían a ella en su totalidad. Brighton no discutió. Tras el escándalo de la exposición, no tenía motivos morales ni legales para reclamar el juego. Decidieron vender la casa y repartirse el dinero.
su colección conjunta de juegos de mesa. Evelyn sonrió, recordando cuánto tiempo habían discutido este asunto. «Siento llegar tarde», apareció Brighton jadeante, con la misma chaqueta de tweed. «El tráfico». Ella asintió sin levantar los ojos de los papeles. Olía a colonia nueva, no a la que ya compraba Marilyn. Me pregunté si alguien más había entrado en su vida, pero ya no importaba. La vista duró menos de una hora. La juez, una mujer mayor de ojos cansados, revisó los documentos e hizo algunas preguntas formales. El matrimonio se disolvió, simple y mundano, sin dramas ni discusiones. Todas las decisiones se habían tomado de antemano, todos los papeles estaban firmados. En el pasillo, Brighton se entretuvo. «¿Podemos tomar un café? ¿Hablamos?» «¿Sobre qué?» Evelyn se abotonó el maletín, intentando no mirarle. «Ya hemos hablado de todo. Sabes, a menudo pienso, quizás y entonces con Marilyn». «No lo hagas», le miró por fin a los ojos. «No se trata de Marilyn. Se trata de que no la traicionaste ni a ella ni a mí. Nos traicionaste a nosotros, a lo que estábamos construyendo juntos». Bajó la cabeza. «Lo sé. Es solo que echo de menos nuestras conversaciones sobre juegos, por tus ideas, la forma en que siempre encontrabas los detalles adecuados. Y echo de menos a la persona en la que podía confiar». En ese momento, sonó el teléfono. Ted probablemente quería discutir las nuevas ilustraciones. Evelyn colgó la llamada. «No tienes ni idea de lo extraño que es volver a un piso vacío», dijo Brighton bruscamente. «Todas esas cajas de juegos, prototipos, la mitad de ellos son tus ideas. Ahora tienes la oportunidad de crear algo propio», se dirigió hacia la salida. «Adiós, Brighton». «Evelyn», gritó. «Tenías razón, sobre el juego, sobre todo». Ella no se volvió. Fuera lloviznaba. Evelyn subió a un taxi. Dio la dirección de la agencia inmobiliaria. Tenía que firmar los papeles para vender la casa. Luego al banco, luego al notario. El papeleo para destruir su vida en común parecía interminable. Por la noche, sentada en su piso de alquiler, revisa el papeleo. El certificado de divorcio estaba sobre la mesa, tan impersonal como el de matrimonio, del que nunca se acordaba. Un correo electrónico del señor Hampton parpadeó en la pantalla del portátil. Hablaba de los detalles de un nuevo contrato. Sonó el teléfono. «Sara, ¿cómo ha ido?» «Rutina. Pensé que dolería más». «¿Cómo fue en realidad?» Evelyn se acercó a la ventana. En el reflejo vio a una mujer que casi no reconoció. Tranquila, serena, lista para un nuevo capítulo de la vida. «En realidad, me siento aliviada, como si por fin hubiera puesto fin a una historia interminable». «¿Y ahora qué?» «Lo siguiente», miró los bocetos del nuevo juego extendidos sobre la mesa. «A continuación, comienza una nueva historia, y esta vez seré la única autora». Tras la llamada, permaneció sentada en silencio durante largo rato. En algún lugar de la ciudad, Brighton también estaba ordenando papeles, mirando el certificado de divorcio, pensando en lo que podría haber sido diferente. Pero el pasado estaba en el pasado, y ningún viaje en el tiempo, ni siquiera en un juego de mesa, podría cambiarlo. Mañana tenía que reunirse con Ted para hablar de las nuevas ilustraciones. La vida seguía, y ya no había lugar para lamentarse por cosas que no se hicieron realidad. Al fin y al cabo, las mejores historias son aquellas en las que la heroína tiene el valor de volver a empezar. El regreso de Essen fue más difícil de lo que Evelyn había previsto. En el silencio vacío de las habitaciones, donde cada rincón le recordaba su vida pasada, los acontecimientos de las últimas semanas acabaron por golpearla con una fuerte oleada de cansancio. Caminó lentamente por las habitaciones, guardando las pertenencias de Brighton en cajas de cartón, las corbatas que le regalaba cada Navidad, la colección de viejos juegos de mesa con la que habían empezado a conocerse, fotos de convenciones y presentaciones en las que aparecían sonriendo a la cámara, felices, confiados en su futuro. Su despacho aún olía a café con canela. Evelyn abrió la ventana, dejando entrar el aire fresco del otoño. Sobre el escritorio había un borrador de su último proyecto juntos, un juego que debería haber sido su mayor logro, pero que se había convertido en una herramienta de venganza. Dobló las hojas ordenadamente en una carpeta. Algún día formaría parte de la historia. Una llamada de Sara la sorprendió ordenando un armario de viejos prototipos. ¿Has visto las noticias? Marilyn ha borrado todas sus redes sociales y se dice que se ha ido a Europa. Y a Brighton, en fin.
Está intentando contactar con todos los que han trabajado alguna vez contigo. Al parecer, buscando apoyo. Evelyn escuchó a su amiga, repasando mecánicamente las tarjetas de su primer encuentro. Algunos editores empezaron a llamar, preguntando cautelosamente por la situación. Los viejos amigos estaban divididos. Algunos escribían mensajes comprensivos, otros mantenían un educado silencio. Algunos colegas del sector se dieron de baja desafiantes de su blog. Ted era uno de los pocos que veía la situación con calma filosófica. Se pasaba por aquí casi todos los días, trayendo pastas frescas de la panadería francesa de la esquina y compartiendo los últimos cotilleos del mundo de los juegos de mesa. Resulta que la historia de Blood and Honor había suscitado un largo debate en la industria sobre los derechos de autor. Ya sabes, dijo mientras ayudaba a colgar sus ilustraciones en su nuevo despacho. A veces hay que derribar algo para construir uno nuevo. Es como en la restauración, primero quitas la vieja capa de pintura y solo entonces ves el cuadro real. El señor Hampton envió una carta formal rescindiendo todos los contratos con Brighton. Evelyn sintió una extraña desolación al leer las secas líneas del documento legal. Tantos años trabajando juntos, convertidos en un conjunto de frases formales sobre incumplimiento de la ética profesional y terminación unilateral de la cooperación. De vez en cuando le llegaban mensajes de Brighton, primero enfadados y acusadores, luego confusos, después casi suplicantes. Ella no respondió. ¿Qué se le puede decir a un hombre que ha traicionado no solo a su mujer, sino también a su compañera, a su coautora, a su amiga? Todas las palabras parecían superfluas. Susan le dijo que lo había visto en un bar cerca de su antigua casa. Ha renunciado a muchas cosas, dijo removiendo el té frío. Se sienta durante horas sobre un cuaderno en blanco, probablemente tratando de llegar a un nuevo proyecto, empezar de cero. Pero ya conoces a Brighton, nunca se le ha dado bien trabajar solo. Marilyn apareció inesperadamente. Envió una breve carta desde Barcelona. Sin disculpas, solo una declaración de los hechos. Había aceptado un trabajo como ilustradora para una pequeña editorial de guías turísticas. Me di cuenta de que los juegos de mesa no son lo mío, escribió. Demasiado drama. Evelyn se rió al leer esas líneas. El drama no tiene que ver con los juegos, sino con las personas que los practican, sobre ambiciones, miedos, esperanzas, sobre el deseo de ser amado, exitoso, importante y la voluntad de traicionar ese deseo. Por las noches trabaja en un nuevo proyecto, un juego en solitario sobre viajes en el tiempo, sin venganzas ni mensajes ocultos. Solo una historia sobre un hombre que tiene la oportunidad de volver a vivir su vida. Ted creó ilustraciones increíbles para él, brillantes, llenas de esperanza, pero con una ligera sombra de tristeza. ¿Sabes de qué me he dado cuenta?, le dijo a Sarah cuando se pasó a ver los primeros bocetos. La venganza es como un laberinto de espejos. Entras en él con un plan claro, pero cada reflejo te muestra una nueva versión de ti mismo. Y en algún momento no te das cuenta de dónde está tu verdadero yo y dónde el reflejo. Sarah miró pensativa las nuevas cartas. ¿Y qué versión ganó? Evelyn se encogió de hombros. El espacioso loft, que Evelyn había alquilado para su nueva oficina, tenía un ambiente creativo. Las altas ventanas dejaban entrar mucha luz, de las paredes colgaban bocetos de las nuevas cartas, y en un rincón había una estantería antigua que Ted y ella habían encontrado en un mercadillo. La historia del viaje en el tiempo iba tomando forma poco a poco, pero hoy el ritmo de trabajo habitual se había visto alterado. Es la cuarta propuesta esta semana. Evelyn miró un correo electrónico de una editorial alemana, una de las más importantes de Europa. Tras el éxito de Blood and Honor, estaba muy solicitada. Todos querían a la autora que había creado el juego más comentado del año. Fantasy Flight Games, Asmodee, ahora Hans im Glück. Ted, que estaba trabajando en una nueva serie de ilustraciones, se apartó de su tableta. ¿Y qué te parece? Evelyn dejó la carta a un lado y se acercó a la ventana. En el piso de abajo bullía la vida. La gente se ocupaba de sus asuntos, sin saber que ahora mismo, en este estudio, estaban haciendo una nueva historia. Una historia sobre cómo una persona tiene la oportunidad de volver a vivir la vida, pero cada cambio en el pasado crea una nueva realidad, a veces completamente inesperada. Sabes, antes habría aprovechado la oportunidad, pero ahora cogió de la mesa el prototipo del nuevo mapa, que mostraba a un hombre en la encrucijada de muchos caminos. Ahora me doy cuenta
de que el dinero y el prestigio no son lo más importante. Es más importante encontrar gente que realmente entienda tu visión. Muchas cosas cambiaron tras el escándalo de Brighton. Evelyn ya no intentaba ajustarse a las expectativas de los demás. Ya no temía defender sus ideas. La venganza, concebida como una forma de hacer justicia, se convirtió de repente en un camino hacia la libertad interior. Las reuniones semanales con el nuevo equipo eran informales. Además de Ted, se unieron al proyecto Alex, un joven programador que estaba desarrollando una aplicación digital para el juego, y Jane, una especialista en literatura medieval que ayudó a crear un contexto histórico convincente para el viaje en el tiempo. ¿Recuerdas cómo empezamos?, preguntó Jane sirviendo té en otra sesión de intercambio de ideas. Eras tan cuidadosa, comprobando constantemente cada fuente 10 veces. Evelyn sonrió, recordando sus primeros pasos como autora autopublicada. Efectivamente, al principio había dado miedo. Años de trabajo en tándem con Brighton le habían enseñado a contar siempre con apoyo, a consultar siempre, a cuestionar sus decisiones. Ahora había aprendido a confiar en su intuición. El nuevo juego reflejaba ese cambio. Si Blood and Honor era una historia sobre la traición y el castigo, Crossroads Chronicles, un título provisional que cada vez le gustaba más, trataba sobre la libertad de elección y la responsabilidad por las propias decisiones. Mira esto, Ted le mostró una nueva ilustración. Representaba un momento de cambio de la realidad. Como círculos en el agua de una piedra arrojada, las olas del tiempo divergían, cambiando los detalles del paisaje, los rostros de la gente, la arquitectura de los edificios. Cada elección crea un mundo nuevo. Hermoso, ¿verdad? Sara se pasó por el estudio. Ahora no solo escribía reseñas, sino que también ayudaba a probar nuevas mecánicas. No te vas a creer a quién me he encontrado a la salida de la cafetería. ¿Te acuerdas de Mark del antiguo grupo de pruebas? Me preguntó si podía unirse al nuevo proyecto. Poco a poco se fue formando un nuevo círculo de gente alrededor de Evelyn. Personas que no se sentían atraídas por los grandes nombres y la fama escandalosa, sino por un interés genuino en el proceso de creación de juegos. Podían pasarse horas discutiendo los matices de la mecánica, discutiendo sobre la exactitud histórica, inventando nuevos giros argumentales. Por la tarde, cuando todos se habían marchado, Evelyn se quedó sola en el estudio. El prototipo del nuevo juego estaba sobre la mesa, casi listo para las primeras pruebas a gran escala. Pasó la mano por los mapas, recordando que una vez se había sentado del mismo modo ante los primeros borradores de los misterios del castillo de Toledo. Sonó el teléfono. El señor Hampton. Querida, he oído que has recibido algunas ofertas interesantes. Sí, pero aún no me he decidido. Sabes, se oía una sonrisa en su voz. He estado pensando. Quizá deberíamos empezar algo completamente nuevo. Tu propia editorial, por ejemplo. Con tu talento y tu reputación. Evelyn miró la ciudad nocturna al otro lado de la ventana. Las luces de los rascacielos formaban un extraño dibujo que recordaba al mapa de posibilidades de su nuevo juego. Sabe, señor Hampton, es una idea interesante. Hábleme más de ella. Después de todo, los mejores juegos son los que uno mismo escribe las reglas. Y el máximo honor del año al mejor juego de mesa es para Crónicas de la Encrucijada. Los aplausos llenaron la sala. Evelyn subió al escenario, bajo los flashes de las cámaras, sintiéndose extrañamente ligera. Hacía un año había subido a otro escenario, en Essen, para demostrar que tenía derecho a su propia obra. Ahora optaba a un premio que merecía por sí misma. Es más que una obra, decía el presidente del jurado. Es una obra de arte que cambia la idea de lo que pueden ser los juegos de mesa. Cada juego es un viaje no solo a través del tiempo, sino a las profundidades del alma humana. Tras la ceremonia, en medio del ajetreo de felicitaciones y entrevistas, Sara le tendió un sobre. Esto me lo trajeron a la oficina hace una semana. No sabía si debía dártelo. La letra de Brighton. Evelyn guardó la carta en el bolso y decidió leerla más tarde. Aquella tarde, sentada en su café favorito con vistas al parque, abrió por fin el sobre. Las páginas, escritas con su familiar letra descuidada, olían a canela, así que estaba escribiendo en su cafetería favorita. Querida Evelyn, he dudado mucho en escribir esta carta. Supongo que tenía miedo de admitir, incluso ante mí mismo, lo mal que lo había hecho. Vi tu nuevo juego. Es asombroso. Siempre supe que tenías más talento que yo.
solo que no quería admitirlo. Ella leyó despacio, notando cómo su estilo había cambiado. Menos narcisismo, más sinceridad. Brighton escribió sobre su nueva vida. Un pequeño trabajo en una tienda de juegos de mesa, intentando empezar de cero, terapia. Por fin estoy aprendiendo a ser sincero conmigo mismo, escribió. El timbre de la puerta principal tintineó. Evelyn levantó la vista y se quedó helada. Marilyn entraba en la cafetería. Más delgada, con un corte de pelo corto en lugar de sus rizos habituales, pero igual de espectacular. Sus miradas se cruzaron. Un momento de incomodidad, y entonces Marilyn estaba de pie junto a su mesa, tirando nerviosamente de la correa de su bolso. ¿Puedo sentarme? He visto la entrega de premios en el canal. Quería darle la enhorabuena. Hablaron durante más de una hora, sobre Barcelona, donde Marilyn había encontrado su lugar en el mundo de las guías de viaje, de cómo se dio cuenta de que huir de sí misma no funcionaba, de sus nuevas obras, ahora sin pretensiones de genialidad, pero sinceras y vivas. «¿Sabes?», dijo Marilyn terminando su tercera taza de café. «Tengo que agradecértelo. Ese escándalo me hizo pararme a pensar en quién soy realmente. Resulta que no soy la persona que intentaba ser». Evelyn miró por la ventana, donde caía la primera nevada de este invierno. «A veces hay que perder algo para encontrarse a uno mismo», replicó. «Yo tampoco me di cuenta enseguida». Aquella tarde, de vuelta en su nuevo hogar, sacó una vieja caja de sangre y honor. Las cartas que antes habían sido armas de venganza, ahora parecían solo un hermoso juego. Hábil, elaborado, pero solo un juego. Sonó el teléfono, el señor Hampton. «Querida, ¿sigue en pie la decisión sobre tu propia editorial? He encontrado una oficina estupenda». Evelyn sonrió mientras miraba los prototipos de nuevos juegos que tenía sobre la mesa. 3 proyectos en desarrollo, un equipo de personas con talento, libertad creativa, todas las cosas con las que una vez había soñado, pero que temía admitir ante sí misma. Sí, la decisión se mantiene. Guardó la carta de Brighton en el cajón de su escritorio. Quizá algún día volvieran a hablar. Tal vez, incluso se convirtieran en colegas, pero el pasado quedaría en el pasado, como una partida de un juego que ya se había jugado. La mañana comenzó con el olor a bollería recién salida de la panadería francesa de la planta baja del edificio. Evelyn había comprado este piso hacía 3 meses, luminoso, espacioso, en un barrio antiguo de la ciudad, sin recuerdos de su vida pasada, solo sus propias elecciones, muebles de época, estanterías de libros hasta el techo, grandes ventanales con vistas al parque. Corría por las mañanas, un nuevo hábito desde su divorcio. Una hora a solas consigo misma, en la que podía organizar sus pensamientos al ritmo de sus pasos. Al volver, siempre iba a la panadería. Madame Dubois ya conocía sus preferencias y tenía preparados croissants con almendras. Durante el día, su trabajo en la editorial absorbía toda su atención, pero las tardes ya solo le pertenecían a ella. A veces asistía a clases de cocina. Brighton siempre había cocinado antes, y sentía un extraño placer al dominar el arte por sí misma. No siempre salía perfecto, pero eso no importaba. Lo importante era el proceso de descubrir cosas nuevas sobre sí misma. Los miércoles iba a un pequeño club de jazz en la manzana de al lado. Tocaba una banda en directo, y los clientes habituales estaban acostumbrados a la mujer solitaria de la mesa de la esquina que entraba con un cuaderno y tomaba notas al ritmo de la música. Muchas de las ideas de Crónicas de la Encrucijada nacieron aquí, al son melancólico del saxofón. El piso fue adquiriendo poco a poco las pequeñas cosas que lo convierten en un verdadero hogar. Una colección de juegos de mesa antiguos, que ella misma había empezado a coleccionar, no por Brighton, sino por su propio interés. Cuadros de artistas desconocidos encontrados en librerías de segunda mano. Cactus en el alféizar de la ventana. Nunca le habían gustado las flores cortadas. Prefería plantas que pudieran defenderse solas. Sara se pasaba a menudo por las tardes. Preparaban la cena y hablaban de todo. Su amiga había roto recientemente con su novio, y ahora compartía sus descubrimientos sobre la vida de las mujeres solteras en la gran ciudad. Evelyn escuchaba y pensaba que hacía un año hablaban de temas completamente distintos. La venganza, la traición, el dolor. ¿Cómo habían cambiado las cosas? Robert había llegado a su vida por casualidad. Ella se había topado literalmente con él en la biblioteca, donde buscaba material sobre juegos medievales. Él la ayudó a recoger los papeles dispersos. Se pusieron a hablar
y la conversación duró horas. Ahora iban a veces a museos o librerías de viejo. Hablaban de historia y de juegos, pero sin prisas. Ambos tenían en su haber un historial de relaciones fallidas y valoraban la oportunidad de ser ellos mismos. Evelyn buscaba juegos antiguos para su colección. Un día encontró una raída baraja de cartas del siglo XIX con ilustraciones dibujadas a mano. A Ted le había encantado verlas, y ahora algunos elementos de ese diseño vintage se habían trasladado a su nuevo proyecto. Por las tardes se sentaba a menudo en el balcón, envuelta en un plaid, y contemplaba la ciudad. Las luces de los farolillos, las siluetas de los transeúntes, los ocasionales retazos de conversación, todo ello formaba parte de una historia que algún día contaría, pero no ahora. Era el momento de vivir, de saborear cada instante de su nueva vida libre. El recinto ferial de Essen parecía diferente este año, o tal vez era otra forma de verlo. Evelyn estaba en el impresionante stand de Crossroads Publishing, su propia editorial, una idea nacida de las cenizas de una vida pasada. Ted estaba preparando la iluminación, disponiéndola de modo que las ilustraciones del nuevo juego se revelasen gradualmente, atrayendo a los visitantes cada vez más hacia el mundo que habían creado. La historia se repite, sonrió Evelyn, mientras observaba cómo Jane preparaba el material promocional. Hace exactamente un año, había estado aquí de la misma manera, pero con sentimientos completamente distintos. Por aquel entonces, la impulsaba la sed de justicia y el deseo de demostrar algo. Ahora, era la pura alegría de la creatividad. El nuevo juego se llamaba Guardians of Time, una secuela de Crossroads Chronicles, pero con una mecánica completamente distinta. Mientras que la primera parte trataba sobre el viaje personal en el tiempo, el nuevo juego exploraba la idea de la memoria colectiva, cómo la sociedad recuerda y olvida su historia. ¿Nervioso? Robert apareció discretamente, como de costumbre, y le tendió un vaso de su té verde favorito. Se habían conocido hacía 6 meses en un congreso de recreación histórica en el que él daba una charla sobre juegos medievales. Un profesor de historia especializado en cultura del entretenimiento. Parecía que el destino le había gastado una broma y la había emparejado con un hombre que complementaba a la perfección sus intereses. Un poco, admitió, tomando su té. La primera gran presentación de mi propia editorial, después de todo. Por el rabillo del ojo, vio una figura familiar al otro lado de la sala. Brighton. Trabajaba como consultor para una pequeña empresa que desarrollaba juegos educativos para niños. Se decía que había encontrado su vocación ayudando a jóvenes autores a evitar los errores que él mismo había cometido. Marilyn también estaba aquí. Sus guías de Barcelona habían sido un éxito inesperado, y ahora lanzaba una nueva serie de libros sobre ciudades históricas. Se saludaron desde lejos. No eran amigos, pero tampoco enemigos, solo personas cuyos caminos se habían cruzado y separado una vez. Atención a todos. Alex, su joven jefe de marketing, reunió al equipo para una última sesión informativa antes de la inauguración. 20 personas, diseñadores, artistas, probadores, redactores. Cada uno aportaba algo diferente al nuevo proyecto. Evelyn los miró con calidez. Su nueva familia, reunida no por la sangre, sino por el espíritu. ¿Recuerdas cómo empezó?, susurró Ted mientras Alex asignaba tareas. Viniste a mí con una idea de venganza, y resultó ser todo un imperio de juegos de mesa. Imperio era una fuerte exageración. Seguían siendo una pequeña editorial especializada en juegos complejos, reflexivos y con una profunda narrativa. Pero cada uno de sus proyectos se convirtió en un acontecimiento en el mundo de los juegos de mesa. Las puertas de la exposición se abrieron, dejando entrar a los primeros visitantes. Evelyn observó cómo la gente se acercaba a su stand, mirando las cartas, leyendo las reglas. Muchos tenían cajas de crónicas de la encrucijada en las manos. Habían venido a por el autógrafo del creador. ¿Y qué pasará después?, preguntó uno de los periodistas durante una entrevista. ¿Después de Guardianes del Tiempo? Evelyn sonrió y sacó un boceto de una carpeta, un intrincado patrón en el que se reconocía el contorno de un laberinto. Estamos trabajando en un nuevo concepto. El título provisional es Espejos del Destino, un juego sobre cómo nuestras decisiones se reflejan en la vida de los demás. Robert, que estaba cerca, le apretó la mano. Ya había visto los diseños preliminares y le había ayudado con los detalles históricos. Era su primer proyecto juntos,
y probablemente no el último. Por la noche, cuando el flujo principal de visitantes había disminuido, el equipo se reunió en su bar favorito, cerca del centro de exposiciones. Las copas chocaron, se brindó y se hicieron planes para el futuro. Evelyn miró a esas personas que se habían hecho muy cercanas a ella y pensó en lo extraño del destino. Hace un año pensaba que la venganza le devolvería lo que había perdido. En realidad, le había dado algo más: la libertad de ser ella misma, el valor de seguir su propio camino, la alegría de la verdadera creatividad. ¿En qué estás pensando?, le preguntó Robert, tendiéndole un vaso de vino. En que a veces tienes que perderlo todo para encontrarte a ti mismo. Fuera de la ventana caía nieve, igual que hacía un año, pero ahora no era el final de una vieja historia, sino el principio de una nueva. Y esta historia prometía ser mucho más interesante que la anterior. Al fin y al cabo, los mejores juegos son aquellos en los que no tienes miedo de arriesgarte y empezar de nuevo.